tienen una vagina muy grande, vamos a ver, es muy amplia. Entonces el pene solamente logra llegar hasta la vagina, ahí eyacula. Las yeguas tienen una vagina más pequeña y el macho logra llegar hasta el cervix. Pasa el cervix y puede eyacular hasta el cuerpo del útero. Las cerdas, perras y gatas tienen una vagina más pequeña. Esta cerda tiene un cervix gigante y el pene del cerdo es largo. Lo vamos a ver dentro de 8 días. El de perras y gatas es más pequeño. Logran llegar a penetrar hasta el cervix y ahí eyaculan. Estos órganos es lo que se ha registrado que normalmente sucede donde se da la eyaculación. Listo. Vamos a hablar del último órgano, que es la placenta, que es un órgano extemporal, no está siempre en la hembra, solo aparece durante la gestación. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de los otros órganos? ¿No? Bueno, entonces, la placenta es un órgano que tiene funciones muy importantes. Primero, protege al feto. ¿De qué lo va a proteger? Del medio externo, de bacterias que quieran ingresar, que lograron ingresar al útero, de virus y de la madre. La madre siempre va a rechazar al feto. ¿Por qué? Porque ese feto tiene mitad de ADN de otro individuo, entonces ya se convierte en un cuerpo extraño. Por eso es muy importante la progesterona, porque la progesterona ayuda al sistema inmunitario a disminuir la producción de anticuerpos para atacar al bebé. Pero siempre vamos a estar en son de atacarlo porque es algo extraño. ¿Sí? Entonces la placenta es una barrera que lo protege. ¿Eso qué permite? Vamos a ver vascularización, vamos a ver que las arterias de la mamá. Entonces cuando la hembra está preñada es más susceptible a que se ataque. ¿Es más susceptible a qué? Que la ataque la enfermedad. No sé. Yo creería que depende, pues como de, es que las enfermedades dependen mucho del sistema inmunitario, pero también como del estado anémico de la persona, de producción de hormonas, de alimentación. Por ejemplo, si hablamos de una hembra que se alimenta bien, que no tenga desórdenes hormonales, no tiene por qué tener esa agresividad, esa dificultad para defenderse de un agente patológico. Dentro de las funciones está proteger, ¿sí? Entonces, hablando de lo que tú estás mencionando, ¿de dónde adquirimos nosotros los nutrientes? Del alimento. Este bebé no se puede alimentar, ¿sí? Entonces, ¿quién le debe dar los nutrientes al bebé? La mamá. ¿Por dónde viajan los nutrientes? Por la sangre. Pero la sangre de la mamá no puede entrar al bebé porque, ya les dije, es un ADN diferente y puede reaccionar el sistema inmunitario y atacar. Entonces la placenta forma una barrera y permite que lo que trae la mamá solo salgan los nutrientes. ¿Se acuerdan que los nutrientes debían ser muy chiquiticos para poder ser absorbidos? Cuando viajan por sangre son chiquiticos, son aminoácidos, son glucosa, son ácidos grasos, son vitaminas, son minerales. Entonces ellos fácilmente pasan la placenta y pueden llegar hacia el bebé sin que la sangre de la mamá entre. La placenta es una barrera, entonces la sangre viene y se devuelve. Y los chiquiticos sí logra pasar, como en el riñón. ¿Se acuerdan que hay glomérulos? Que solamente pasa lo pequeñito, pero el glóbulo rojo no pasa. Lo mismo pasa con la placenta, sino que la placenta es mucho más exigente, porque no deja pasar células de la defensa de anticuerpos. Entonces, ese es el órgano que se encarga, no tanto de seleccionar, porque ahí pasa lo que sea pequeño, pero evita que pasen cosas muy grandes que puedan ser tóxicos o dañinos para el bebé. Por eso las enfermedades virales son tan peligrosas, porque el virus que es un virus, una porción de ADN, o sea, una cosita muy chiquitica. Entonces, los virus sí pueden pasar la barrera hematoencefálica, que también es muy cuidadosa, por eso el virus del moquillo, de la rabia. Entonces, los virus son muy peligrosos. Listo. Entonces, protege y permite el intercambio entre la sangre de la mamá y del bebé. Para intercambiar qué cosas? Nutrientes, gases, ¿qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿De dónde obtenemos nosotros el oxígeno? De la respiración. Del medio externo, ¿cierto?
¿Y de dónde va a obtener el oxígeno el bebé? Si no está en el medio externo. Entonces hay que darle oxígeno por medio de la sangre de la mamá. Y como ya sé que vieron ciclo de Krebs, ya saben que el oxígeno produce ATP, dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono ya sabemos que hay que eliminarlo. Y él no lo puede eliminar, entonces la placenta le ayuda a sacar el dióxido de carbono. Y también tenemos un órgano muy bonito, acá se los dibujé, que es el riñón. Entonces el bebé tiene riñón y el riñón filtra la sangre y forma orina. Pero ¿qué pasa si esa orina, si el bebé se orina en la placenta? Se mezcla con el líquido amniótico y se intoxica el bebé. O sea que el bebé no puede orinar, pero el bebé tampoco va a llenar la vejiga durante todos los meses de gestación. Entonces la placenta se tiene que encargar también de eliminar la orina. Una membrana que va a quedar el bebé se llama membrana fetal con el endometrio. ¿Qué es el endometrio? La capa intermedia. Entonces cuando ellos dos se forman, se unen, pues forman la famosa placenta que nosotros conocemos. ¿Listo? Pero entonces, como primero hay una formación de la membrana fetal, vamos a hablar del tipo de placenta que se divide en dos. Cuando el bebé genera solo esa membrana fetal y cuando el bebé se une con el endometrio y forma la placenta. Cuando solo es la membrana fetal, se llama onfaloplacenta. Onfaloplacenta es solo cuando la membranita está con el bebé, todavía no hay conexión con la mamá. Y se genera en el primer tercio de la gestación. Por eso los embarazos, los primeros meses son los más riesgosos, porque la mamá todavía no ha cogido el bebé. ¿Sí? El bebé se está formando, tiene la membranita, pero no se ha pegado al endometrio. Entonces, movimientos bruscos, golpes fuertes pueden hacer que el bebé salga y se aborte, porque todavía la mamá no tiene cómo agarrar. ¿Listo? A eso se llama onfaloplacenta. Pasado el primer tercio, ya la mamá empieza a coger el bebé. Entonces se une la membrana fetal con el endometrio y me forma una placenta que se llama placenta corioalantoides. La placenta corioalantoides es cuando la membrana fetal se une al endometrio de la madre. Entonces ya hay una conexión. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? La membrana fetal tiene unas vellosidades, ¿sí? Y esas vellosidades se van a meter al endometrio y ahí es cuando se unen. ¿Qué va a suceder ahí? En ese momento, cuando se mete la vellosidad del endometrio y se unen, van a llegar vasos sanguíneos, tanto del bebé como de la mamá, y van a hacer el intercambio de sustancias. O sea que el intercambio de sustancias solo será donde se unen membrana fetal y endometrio. ¿Listo? Pero resulta que la placenta corioalantoides tiene 4 clasificaciones. ¿De qué depende? De cómo se distribuyen las vellosidades de la membrana fetal. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo de placenta, ahorita lo vamos a ver y vamos a ver las vellosidades para que lo entiendan mejor. Yo por ahora les hice unos dibujitos, pero en las diapositivas también están las fotos de las placentas. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene las vellosidades? ¿El endometrio o la membrana fetal? La membrana fetal. Esas vellosidades se van a meter al endometrio. ¿Qué va a suceder cuando ellos dos se unan? El intercambio de sustancias entre madre y feto. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la primera, la placenta cotiledonaria. ¿Qué pasa en la placenta cotiledonaria? Las vellosidades se unen y me forman parchecitos. Entonces imagínense acá una membrana, todo esto es una membrana. Y acá hay un parchecito con vellosidades, aquí hay otro parchecito con vellosidades, aquí hay otro. Como lo dibujé acá. Entonces, esas son las vellosidades. Entonces, aquí hay un parche, acá hay otro, acá hay otro, aquí hay otro. Cuando las vellosidades se agrupan en forma de parches en toda la membrana fetal, corresponde a una placenta cotiledonaria. ¿Listo? Esas vellosidades en forma de parche tienen nombre, se llaman cotiledones.
vamos a ver ahorita puros cotiledones, puras vellosidades. ¿Con qué se con el endometrio, ¿sí? En este caso, el endometrio tiene unos aumentos de tamaño que se llaman carúnculas. ¿Cuál era la especie que tenía carúnculas? Bovino. Bovino. Entonces yo les digo, el endometrio de las vaquitas tiene unos aumentos de tamaño. En ese aumento de tamaño es donde se va a meter el cotiledón. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el cotiledón? Los parches de las vellosidades. ¿Quién tiene cotiledón? La membrana fetal. La membrana fetal. Esos cotiledones se van a unir a las carúnculas. Cuando el cotiledón y la carúncula se unen, ¿sí? Y ahí se da el intercambio de sustancias. Ahí en el placentón. ¿Listo? Es primer tipo de placenta de esta clasificación de la coriolantoides es la cotiledonaria. Se caracteriza porque las vellosidades están agrupadas en parches que se llaman cotiledones. Y esos cotiledones se introducen en las carúnculas. Cuando el cotiledón se une con la carúncula, forma el placentoma. ¿Qué pasa en el placentoma? Hay intercambio de sustancias entre la madre y el feto. ¿Listo? ¿Dudas? Siguiente placenta, la vamos a llamar placenta zonal. En este caso, las vellosidades no están por parches, sino que se ubican todas en una zona específica. ¿Cuál es la zona? Alrededor del cuerpo, como si fuera un cinturón. ¿Sí? O sea que solo esta parte se va a conectar con el endometrio de la mamá. Aquí el endometrio no tiene una estructura específica, ni tampoco esta membrana, simplemente se ubican todas las vellosidades alrededor del tronco. Yo soy el feto, encima mío hay una membrana y las vellosidades solamente están en esta sección. Eso se llama placenta zonal. ¿Quién tiene placenta zonal? Las perras y las gatas. Luego tenemos placenta difusa. En la difusa, las vellosidades están distribuidas por toda la placenta, de manera difusa, no por parches, no ni en una zona específica, sino por toda la membrana fetal. Hay vellosidades, es decir, que el endometrio se une con el por todos lados. Y se unen, ¿y qué pasa cuando se une el endometrio con las vellosidades? Se genera intercambio entre la madre y el feto. ¿Listo? Y la última se llama placenta discoidal. Perdón. ¿Quién tiene placenta difusa? Las yeguas, las cerdas y nosotros. Los humanos. Y la última se llama placenta discoidal. En la discoidal, las vellosidades se agrupan todas en un disco en la región ventral del feto, aquí abajo. Y ahí se conecta con el endometrio. ¿Quiénes tienen placenta discoidal? Los roedores. Ahí en la presentación van a ver el ratoncito con el cordón umbilical y el disco abajo, que es el que se conecta con el endometrio de la madre. Los roedores, algunos primates también tienen este tipo de placenta discoidal. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que cambió entre las placentas? Ubicación. Exacto. Entonces, lo único que me hace diferente entre las placentas es cómo se ubican las vellosidades, cómo se distribuyen, o en parches, o en una zona específica, o por toda la membrana, o en un disco. Pero en todas sucede lo mismo, se unen las vellosidades con el endometrio y ahí se da el intercambio. ¿Listo? Entonces, cuando la membrana fetal se une con el endometrio, me forma la placenta. Y ahí llegan todos los nutrientes y bueno. Pero ¿cómo hago para que los nutrientes que están en la placenta lleguen al bebé? Entonces el bebé genera una estructura que se llama cordón umbilical. Entonces no sé si ven que en todos les sirve una nuevecita roja que conecta con la membrana.
Entonces el cordón umbilical es un órgano que comunica el bebé con la membrana fetal. ¿Listo? El cordón umbilical está conformado por 5 estructuras. 2 venas umbilicales, 2 arterias umbilicales y un conducto que se llama alantoides o uráculo. Entonces, 2 arterias umbilicales, 2 venas umbilicales y un conducto alantoides o uráculo. Conectan al bebé con la membrana fetal. ¿Listo? Se le llama cordón umbilical. Entonces aquí tenemos la placenta, tenemos el bebé, el corazoncito, lo que sale ahí entra acá, esta estructura sería el cordón umbilical, y tenemos esta línea que sería la membrana fetal, esta otra sería el endometrio y las vellosidades. Entonces los vasos sanguíneos van a llegar hasta aquí, tanto de la madre como del feto. Ahí llegan, la sangre no pasa de un lado a otro. La placenta lo que hace es frenar y solamente va a pasar los nutrientes, los desechos, etc. ¿Listo? Entonces, ese es el corazón de la mamá. ¿Sí? Entonces la mamá comió, hizo todo el proceso digestivo, ingirió absorbió los nutrientes, esos nutrientes pasaron por las venas a la vena porta, entraron al hígado, el hígado limpió esa sangre, pasó el nutriente a la vena cava caudal y llegó al corazón. Pero si viene por venas, las venas, esa sangre tiene dióxido de carbono, entonces el corazón la pasa a los pulmones, lo oxigena y vuelve al corazón. ¿Cierto? Esa sangre que llegó al corazón tiene oxígeno y tiene los nutrientes que absorbimos. Y la voy a mandar a la placenta. Entonces, como voy del corazón a un órgano, me voy por arterias. En este caso se llama arteria uterina. ¿Qué lleva la arteria uterina? Oxígeno, nutrientes, todo lo que necesita el bebé. Y esa arteria uterina llega a la placenta. ¿Y qué hace? Le entrega a la placenta lo que necesita el bebé. Entonces aquí entra el oxígeno, aquí entran los aminoácidos. Listo. Entonces ya tenemos todos los nutrientes acá en la placenta. Se los debemos entregar al bebé. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona eso? Vamos a ir de la placenta, que es el órgano, al corazón del bebé para que cuando llegue al corazón del bebé, el bebé lo distribuya. Si vamos de un órgano al corazón, entonces vamos por qué vasos sanguíneos, por venas. Entonces las venas umbilicales que transportan oxígeno y nutrientes y van de dónde? De la placenta hacia el bebé. Entonces miren que aquí utilizamos arteria, pero aquí utilizamos vena, por la lógica de que siempre que vamos del corazón a un órgano es arteria y de un órgano a un corazón es vena. Pero las dos transportan oxígeno y nutrientes. ¿Entienden por qué sucede eso? Sí. Porque la vena umbilical transporta oxígeno y nutrientes hacia el bebé. Listo. Llega la sangre al corazón del bebé, el corazón del bebé la distribuye, los órganos la cogen, la utilizan y producen dióxido de carbono y algunos desechos. Y el bebé no puede eliminar el dióxido de carbono y hay otros desechos que se eliminan por parte digestiva que tampoco los puede eliminar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se los va a entregar a la mamá. Entonces vamos a ir. El corazón va a mandar esa sangre con desechos hacia la placenta. ¿Cuál es el vaso sanguíneo que le va a llevar esa sangre a la placenta? La arteria umbilical. ¿Sí? La arteria umbilical son dos. Transporta dióxido de carbono y desechos del bebé, del corazón del bebé, a la placenta. Ahí se los entrega, entonces ya tengo en la placenta el dióxido de carbono y los desechos. ¿Quién va a recoger esos desechos de la mamá? La vena uterina. Entonces, la vena uterina, ¿se acuerdan que de la arteria y la vena solamente hay un capilar que los comunica? Pues nunca se separa. Entonces la sangre viene por acá, entrega lo que necesite, recoge lo que va a sacar
y se devuelve pero por vena.